Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en esta mañana aprendiendo de la vida de Jesús. Estamos estudiando el libro de Mateo y en este caso vamos a leer el capítulo 7 y vamos a mirar el versículo 15 que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces fíjate que aquí el mismo Señor enseñaba, mismo Jesús enseñaba de que van a venir personas aparentemente con buenas intenciones, de predicar el Evangelio, incluso de poder demostrar algo que no son, de poder engañar a la gente, pero que nosotros tenemos que tener el discernimiento en este caso, nosotros tenemos que tener al Espíritu Santo en nosotros avivado como ese fuego para poder darnos cuenta y discernir cuando este tipo de personas influenciadas por el enemigo intenten engañarnos. Y aquí la Biblia señala claramente de que hay dos tipos de árboles, ¿no? Y que vamos a conocer un buen árbol por su fruto, por un buen fruto. Pero, ¿qué es lo más difícil de poder detectar a este tipo de personajes, ¿verdad? Que no nacen en el corazón de Dios. Lo difícil es poder darnos cuenta si realmente es un buen árbol o es un mal árbol. ¿Por qué? Porque algunos aparentan dar un buen fruto. El tema es que cuando pasa el tiempo, tú comienzas a conocerlos y empiezas a darte cuenta que sus motivaciones son totalmente diferentes a esas motivaciones reales que deben tener o esas motivaciones genuinas que deben tener al momento de parecerse a Jesús. Entonces, ¿cómo tú te vas a dar cuenta? Porque el Espíritu Santo te va a mostrar, te va a revelar si realmente esta persona nace en el corazón de Dios o simplemente es un impostor. Entonces, vamos a darnos cuenta por el fruto, ¿sí? Pero este fruto va a ser la revelación del Espíritu Santo al mostrarnos que quizás esta persona, a pesar de que aparenta ser un buen árbol y dar un buen fruto, definitivamente no es así. Entonces, por ahí empezamos a examinar un poco y podemos darnos cuenta de que este tipo de personajes carece de fundamentación teológica en el sentido de poder entender y conocer a profundidad el corazón de Dios. Entonces tú puedes ver cómo usan la palabra de Dios y la llevan a un extremo impresionante, como por ejemplo: siempre te va a ir bien, vas a ser próspero en todo, tú naciste para tener mucho dinero, tú naciste para que te vaya bien, tú no eres para que estés pasando por situaciones difíciles, porque los hijos de Dios no pasan por situaciones difíciles, pacta aquí, siembra aquí, seguramente tendrás mucho más, pacta aquí, siembra aquí, vas a tener la mejor casa, tú es para que tengas la mejor casa. Y no digo que esté mal que tú puedas tener cosas buenas, no digo que esté mal, pero cuando el Evangelio se reduce solamente a eso, cuando el Evangelio se reduce al dinero que puedes ganar o a los bienes que puedes tener o a la posición social que puedas tener, y siendo esto lo más importante, entonces ahí es cuando podemos darnos cuenta que este tipo de enseñanza no son enseñanzas que provienen del corazón de Dios. En cambio, cuando es una enseñanza equilibrada, cuando es una enseñanza que proviene del Espíritu Santo, entendemos que vamos a pasar, por ejemplo, por situaciones difíciles y que son normales, de que vamos a tener días malos, porque la Biblia señala de que vamos a tener días malos, de que vamos a ser perseguidos, de que la gente va a hablar mal de nosotros, como veíamos ayer, de que no todo va a ir bien en todo momento, sino que vamos a tener realmente situaciones donde viviremos aflicciones y que es normal. Y que cuando se nos engaña de la forma en que muchas veces se nos engaña, pues evidentemente nos vamos a estrellar con una pared inmensa, pero no es Dios quien ha hablado de la forma en la cual lo hemos escuchado. Cuando Dios habla, Dios no siempre nos va a hablar de equilibrio, nos va a hablar de su palabra, y no se va a ir a un extremo o a otro, sino que va a ser su palabra la que se va a hacer viva y eficaz en nuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios siempre va a ser la palabra de Dios. Eso no va a cambiar nunca. Y la palabra de Dios siempre va a traer refrigerio, siempre va a levantar al que está caído, va a dar esperanza a las personas, pero no una falsa esperanza, sino una esperanza
en Cristo Jesús. Una esperanza en nuestro Señor. Esa es la palabra correcta. Entonces, un buen árbol da buenos frutos y estos buenos frutos son verdad y permanecen en el tiempo. Y cuando nosotros podemos escuchar la palabra de Dios y podemos escuchar ministros que están declarando la palabra de Dios, eso nos va a traer cierta paz aún en medio de la tormenta. Vamos a poder sentir que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de equilibrio, no es un Dios de extremos, es un Dios de equilibrios. Y cuando nos transmite esa paz y esa tranquilidad por medio de algún siervo o algún ministro, podemos estar contentos, satisfechos, porque Dios está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Así que, ojo, tengamos cuidado que no todo lo que oímos proviene del corazón de Dios. Y el discernimiento que tenemos del Espíritu Santo nos lo va a confirmar. Así que oremos mucho, porque en estos tiempos hay mucha cosa y hay mucha gente usada por el enemigo para intentar desviar al pueblo escogido por Dios. Así que tengamos cuidado. Dios te bendiga.